Volví de la guerra a una casa donde nadie me esperaba, y la única luz encendida en toda mi calle esa noche era la lámpara del porche, 2 casas más abajo. Una mujer a la que todavía no conocía la dejaba encendida, de la misma forma en que algunas personas dejan las puertas sin seguro, por si alguien la necesitaba. Esa noche no sabía que esa luz era para alguien en particular. Después supe que Maggie Sullivan la dejaba encendida casi todas las noches, una costumbre heredada de su abuela, que había hecho lo mismo en esa misma calle 50 años atrás. Era el tipo de bondad de pueblo pequeño que no necesita explicación para tener sentido. Pero esa primera noche, cuando entré con mi camioneta a las 11, con todo lo que tenía metido en un solo bolso militar, la luz del porche 2 casas más abajo era la única señal de que la calle no estaba completamente dormida. Y algo en eso me tranquilizó más de lo que esperaba. Me llamo Jack Bennett. Tengo 33 años. Pasé 11 años en el ejército, la mayor parte en despliegues en el extranjero de los que no hablo con detalle, porque los detalles no se traducen bien en una conversación, y ya dejé de esperar que lo hicieran. Volví a Millbrook, el pueblo pequeño al norte del estado de Nueva York donde crecí, a la casa que mis padres me habían dejado cuando murieron. Mi padre, hace 4 años. Mi madre, 18 meses después. Los dos mientras yo estaba desplegado. A los 2 funerales asistí con permiso de emergencia, y ambos se sintieron demasiado cortos y demasiado extraños como para contar como un duelo real. No tenía esposa esperándome, ni hijos. Mi hermana mayor se había mudado a Phoenix hacía una década y llamaba en las fiestas. La casa había estado vacía casi 2 años, mantenida por una empresa de administración de propiedades que yo pagaba para que las tuberías no se congelaran. Cuando crucé la puerta esa primera noche, olía a una casa donde nadie vivía. Limpia, pero sin aire. Muebles cubiertos con sábanas en 2 de los cuartos. No encendí casi ninguna luz. Me senté en la cocina, a oscuras, durante mucho tiempo. Así se sienta uno cuando ha pasado 11 años aprendiendo a notarlo todo. Y el silencio de una casa vacía se siente como si estuviera esperando que algo pasara. Quiero ser honesto sobre cómo fueron esas primeras semanas, porque creo que saltarse esa parte le hace un flaco favor a cualquiera que realmente lo haya vivido. No dormía bien. Un sonido fuerte, un camión que soltaba un estallido, una puerta que se cerraba con más fuerza de la esperada, ponían mi cuerpo en un estado de alerta que mi mente sabía que no era necesario, pero que no siempre lograba convencer al resto de mí de bajar la guardia. Antes de la baja había ido al hospital de veteranos. Tenía un consejero con quien hablaba por teléfono 2 veces al mes, un diagnóstico con un nombre que no me gustaba decir en voz alta, pero que ya había dejado de pelear. Nada de eso era dramático como lo pintan las películas. Casi todo era silencioso. Casi todo era una especie de estática que nunca terminaba de irse, ni siquiera en los buenos días. Les cuento todo esto porque lo que pasó con Maggie Sullivan no fue una cura para nada de eso. Quiero dejarlo claro desde el principio. Ella no me arregló. Nadie arregla a otra persona, y quien te diga que una relación funciona así te está vendiendo algo que no es real. Lo que Maggie hizo fue más simple y, a su manera, más importante que arreglarme. Hizo espacio para las partes de mí que todavía no estaban curadas, sin apartarse de ellas, y sin tratar de convencerme de que el trabajo que en verdad iba a tomar tiempo se acelerara. La conocí de verdad 3 días después de mudarme, un jueves por la tarde en que la temperatura había caído más rápido de lo que anunciaba el pronóstico. Había salido a revisar el correo cuando vi movimiento en su porche. Una mujer con un suéter grueso arrastraba un contenedor de reciclaje hasta la acera, en un clima que claramente le había ganado la partida. «Tú eres el vecino nuevo», me dijo al verme. No lo dijo de mala manera, solo directa. El tono de alguien que ya había decidido que valía la pena ser directa conmigo, en lugar de actuar la cortesía cuidadosa que suelen intercambiar los vecinos nuevos. Soy Maggie. 2 casas más abajo. Doy clases de 3er grado en la primaria. Jack Bennett, dije, y crucé la distancia para ayudarla con el contenedor, cosa que ella permitió sin protestar, algo que agradecí. Me acabo de mudar. Era la casa de mis padres. Ya me enteré. La señora Castellano, la de al lado, se encarga de que todos se enteren tarde o temprano. Maggie me estudió un momento bajo la luz del porche. No me miraba fijo, solo con esa atención que desarrollan los maestros para leer a la gente rápido. «¿Estuviste desplegado?», dijo Maggie. No era una pregunta, pero yo la respondí como si lo fuera, la forma en que había aprendido a hacerlo con la gente que preguntaba con cuidado, en lugar de con curiosidad casual. «Sí. Volví hace como una semana». «Bienvenido a casa», dijo Maggie.
Simple. Sin actuación, sin gratitud excesiva, sin ese incómodo gracias por tu servicio que ya me tenía cansado de escuchar. Solo 2 palabras que sonaban sinceras y que no pedían nada de vuelta. Gracias, dije. En serio, gracias por la luz. La del porche. La primera noche que volví, era lo único en toda la calle que parecía tener vida. Maggie se sorprendió, y luego algo en su rostro se suavizó. Eso es solo una costumbre. Mi abuela siempre decía que un porche encendido significaba que alguien en la casa estaba despierto, por si lo necesitabas. Nunca pensé en quién podría estar mirándola. Yo la estaba mirando, dije. Nos quedamos ahí un momento, en el frío, con el contenedor de reciclaje entre los dos, y algo en lo directo de ese intercambio, sin actuación, sin calidez exagerada, solo 2 adultos reconociendo algo verdadero, se sintió como la primera conversación normal que había tenido en más tiempo del que quería admitir. Deberías venir un día de estos, dijo Maggie. Hago un chili que se deja comer, nada elaborado. Pensé que tal vez todavía no tienes ni las compras resueltas. No las tengo, admití. Ni las compras ni casi nada más. El sábado, entonces. Sin presión si prefieres no venir. Fui el sábado. El chili, de hecho, era más que decente, y la noche resultó más fácil de lo que esperaba que fuera una noche con una casi desconocida. Maggie hablaba de sus alumnos con la animación específica de alguien que de verdad amaba su trabajo. Un niño que finalmente había empezado a leer por encima de su nivel después de un año difícil. Un hámster de salón que se había vuelto la mascota no oficial del grupo. La crisis diplomática constante de quien le tocaba darle de comer los fines de semana. Yo hablaba menos, y ella pareció entenderlo sin hacer de eso un problema. Cuando Maggie me preguntó por mi trabajo, le di los trazos generales. Infantería, 3 despliegues, la forma general sin el peso específico de nada de eso. Y ella escuchó sin presionar por más de lo que yo ofrecía, un regalo que no aprecié del todo hasta más tarde, comparándolo con otras conversaciones donde la curiosidad de la gente superaba su entendimiento de lo que en realidad estaban pidiendo. Le pregunté por ella y me enteré de que había crecido en Millbrook, se había ido a estudiar a Albany, y había vuelto hacía 5 años cuando la salud de su abuela empezó a decaer. Tomó el puesto de 3er grado en parte porque estaba disponible, y en parte, según sus propias palabras, los niños pequeños hacen las preguntas más honestas, y yo ya había tenido suficientes adultos que no lo hacían. Su abuela había fallecido hacía 2 años, dejándole la casa 2 puertas más abajo de la mía. La costumbre de la luz del porche vino incluida con la propiedad. ¿Alguna vez piensas en irte? Le pregunté. ¿A algún lugar más grande? A veces. Y después recuerdo que los lugares grandes en realidad no tienen nada de lo que busco. Me gusta saber el nombre del cartero. Me gusta que la señora Castellano me traiga tomates cada agosto, los quiera o no. Me sirvió más café sin preguntar, un gesto doméstico pequeño que se sintió extrañamente importante en la cocina de una desconocida. ¿Y tú? Preguntó Maggie. ¿Planeas quedarte, o esto es solo una parada mientras decides que sigue? Consideré la pregunta con honestidad. Todavía no lo sé. Creo que primero necesitaba un lugar tranquilo, antes de poder pensar en qué viene después de la tranquilidad. Ese es un plan razonable, dijo Maggie. La tranquilidad está subestimada. Nos quedamos con eso un momento, la cocina cálida contra el frío de afuera, y me di cuenta de que, por primera vez en más tiempo del que podía calcular fácilmente, no estaba vigilando activamente el cuarto en busca de salidas, ni de sonidos, ni de nada de lo que mi entrenamiento me había enseñado a rastrear de forma automática. Solo estaba ahí. Solo estaba en un lugar que, por un momento, no exigía vigilancia. ¿Puedo preguntarte algo que tal vez sea demasiado directo? Dijo Maggie cerca del final de la noche, cuando el chili ya se había terminado y estábamos en la segunda taza de café. Ya has sido bastante directa. No creo que seas capaz de pasarte de la raya a estas alturas. Maggie casi sonrió. ¿Es difícil estar de vuelta? No la logística, la parte de verdad. Hizo un gesto vago, buscando la palabra correcta. La parte interna. Consideré la pregunta, consideré mentir, y decidí no hacer ninguna de las 2 cosas. Sí, dije. Es difícil. No duermo bien. Los ruidos fuertes le hacen algo a mi sistema nervioso que mi cerebro sabe que es irracional, y mi cuerpo no parece que le importe esa irracionalidad. Veo a alguien del hospital de veteranos 2 veces al mes, por teléfono. No es, hice una pausa, buscando las palabras. No es una crisis. Es solo un proceso lento.
Algunos días están bien, otros no. Maggie asintió despacio, absorbiendo eso sin el gesto de incomodidad que yo casi esperaba. Gracias por decirme la respuesta real, en lugar de la educada. Hiciste una pregunta real. Me pareció justo dar una respuesta real. La mayoría de la gente no lo hace. La mayoría de la gente no hace preguntas reales, dije. Tú sí. Maggie me miró un momento con una expresión a la que todavía no le encontraba nombre. Algo atento, sin guardia. La cualidad específica de alguien que ha decidido en verdad ver a otra persona, en lugar de conformarse con la versión simplificada que la mayoría acepta. Me alegra que hayas venido, dijo Maggie. A mí también. La amistad se fue construyendo en las semanas siguientes de la forma en que se construyen las buenas amistades, sin prisa, a base de contacto pequeño y repetido, en lugar de un solo momento dramático. Empecé a notar su horario, la forma en que salía temprano para la escuela para tener todo listo antes de que llegaran los niños. Ella empezó a notar el mío, las horas irregulares que llevaba mientras averiguaba que venía después de 11 años de estructura que me habían impuesto, en lugar de elegir. Le ayudé con un poste de la cerca que se había aflojado. Ella me trajo una cazuela cuando mencioné de pasada que cocinar para uno solo era una habilidad que todavía no había desarrollado. Caímos en un ritmo de tardes en uno u otro porche, viendo cómo la calle se quedaba en silencio con la puesta del sol, hablando la mayor parte del tiempo de cosas sin importancia, y de vez en cuando de algo que sí la tenía. Maggie tenía una manera de preguntar cómo estaba que no se sentía como una pregunta directa. Escribía sobre algo que no tenía nada que ver con cómo me sentía en realidad, una pregunta sobre una receta, una queja sobre una junta difícil con un padre de familia. Y en algún punto de esa conversación sin relación, casi como quien no quiere la cosa, preguntaba cómo me había ido la semana. Con el tiempo noté el patrón y se lo dije directamente. «Estás haciendo eso otra vez», le dije una tarde en su porche, donde preguntas cómo estoy sin que se sienta como el punto principal de la conversación. Maggie se vio ligeramente atrapada. ¿Tan obvio es?, preguntó Maggie. Solo porque ya empecé a buscarlo. Creo que es inteligente, en realidad. La mayoría de la gente hace la pregunta grande de golpe y después no sabe qué hacer con la respuesta que recibe. Tú te vas acercando poco a poco. Mi abuela dio clases de segundo grado durante 30 años, antes de retirarse, dijo Maggie. Ella siempre decía que aprendes más de un niño preguntando por su día en pedazos, que preguntando directamente ¿estás bien?, porque los niños, y los adultos también, se preparan para esa pregunta. Te dan la respuesta que creen que quieres oír, en lugar de la real. Se encogió de hombros. Supongo que en algún momento agarré la costumbre. Funciona, dije, por si sirve de algo. Qué bueno. No estaba segura si se sentía entrometido o considerado. Considerado. Muy considerado. Maggie sonrió ante eso, la clase de sonrisa que no actúa nada, que solo existe porque algo cayó bien entre dos personas. Empecé a hacer pequeñas cosas por ella también, la moneda silenciosa de dos personas que ya se habían acostumbrado a cuidarse mutuamente sin ponerle nombre todavía. Arreglé el escalón flojo del porche antes de que ella tuviera oportunidad de mencionar que necesitaba arreglo. Empecé a dejarle una copia de mi llave, el gesto recíproco al que ella me había ofrecido sin comentarios semanas antes. Una infraestructura pequeña, construyéndose en silencio bajo lo que fuera que estuviéramos llamando esto. El incidente de la chaqueta pasó una noche particularmente fría de finales de octubre. Había tenido un día difícil, uno de los duros, del tipo específico donde la estática se pone tan fuerte que terminé llamando a mi consejero fuera del horario programado, solo para tener una voz al otro lado mientras lo procesaba. Para cuando ya me había calmado lo suficiente para funcionar, era casi medianoche, y salí a tomar aire, sin pensar realmente en un destino, y terminé caminando las dos casas hasta la de Maggie por un instinto que no examiné del todo en ese momento. Su luz del porche estaba encendida, como siempre, pero no había movimiento adentro. Ella me había dicho una vez que solía acostarse a las 10 en noches de escuela, algo sensato, como suelen ser los maestros. No toqué la puerta. No quería despertarla por algo que no requería despertarla, pero tenía frío, y mi chaqueta había sido suficiente para la caminata, pero no del todo para quedarme quieto. Y sin pensarlo mucho, me quité mi vieja chaqueta de campo, la pesada, de dotación militar, más costumbre que necesidad a estas alturas de mi vida civil, y la dejé doblada en el columpio de su porche, donde ella la encontraría por la mañana. No sé del todo por qué lo hice. Algún instinto de dejar algo mío en un lugar que,
en ese momento específico de medianoche, se sentía como el más seguro de toda la calle. Maggie me escribió a la mañana siguiente. Encontré tu chaqueta en el columpio de mi porche. ¿Debería preocuparme, o es una metáfora que se supone que debo entender? Me reí por primera vez en toda esa semana. Mala noche. No pensaba dejarla ahí. Solo pasó. ¿Estás bien?, preguntó Maggie. Mejor hoy. Gracias por hacer otra vez la pregunta real. Deja la chaqueta ahí, si quieres. Considérala una reserva de emergencia. La chaqueta se quedó en el columpio del porche de Maggie después de eso, durante el resto del otoño, un pequeño punto fijo que ya no necesitaba explicación entre nosotros. A veces notaba, al pasar caminando por las tardes, que ella la había acomodado, o que la había movido bajo el techo del porche cuando anunciaban lluvia. Un cuidado pequeño, no pedido, del tipo que no se anuncia como algo importante, pero que se acumula hasta convertirse en algo que pesa más que cualquier gesto individual. El episodio pasó a principios de noviembre, unas semanas después de lo de la chaqueta, y quiero describirlo con precisión, no con dramatismo, porque la realidad de estos episodios suele ser más silenciosa y más extraña de lo que suele mostrar la ficción. Estábamos en mi cocina. Maggie había venido a cenar, me tocaba a mí cocinar por una vez, y solo puse una sartén en la estufa con un poco más de fuerza de la que quería, cuando un carro soltó un estallido en algún lugar de la calle. El sonido en sí era casi nada. Pero algo en mi cuerpo no lo procesó como casi nada. Durante un tiempo que en verdad no pude medir después, Maggie me dijo más tarde que fue menos de 2 minutos, aunque desde adentro se sintió mucho más largo, estuve en otro lugar por completo. Mi mente corriendo con información distinta a la del cuarto donde en realidad estaba parado. No recuerdo mucho de eso directamente. Recuerdo los bordes, mi espalda contra la barra, mi respiración mal, alguna parte de mi cerebro todavía funcionando lo suficiente para reconocer que algo estaba pasando, sin poder detenerlo. Lo que sí recuerdo con claridad es la voz de Maggie. No fuerte, no en pánico, solo firme, repitiendo mi nombre de vez en cuando, sentada en la mesa de la cocina en lugar de acercarse, dándome espacio en lugar de invadirlo. El instinto exacto de alguien que ya entendía, o que estaba aprendiendo en el momento, que lo peor que puedes hacerle a alguien en ese estado es sujetarlo. Jack, decía Maggie, otra vez, paciente, sin prisa. Estás en tu cocina. Es martes. Estoy aquí, contigo. Cuando volví, y eso es de verdad lo que se sintió, un regreso, no una recuperación, Maggie seguía sentada exactamente donde había estado, las manos juntas sobre la mesa, mirándome con atención cuidadosa, pero sin miedo visible. Lo siento, dije, lo primero que salió, mi voz temblando de una forma que odié. No. No te disculpes, dijo Maggie. Siéntate cuando estés listo. No hay prisa. Me senté, después de un rato. Ella no preguntó qué había visto o vivido durante el episodio, no presionó por detalles que yo no estaba listo para dar. Solo preparó té, el gesto práctico al que recurría en casi cualquier situación que necesitara calma, y se quedó conmigo hasta que mis manos dejaron de temblar lo suficiente como para sostener la taza. Debí advertirte que esto podía pasar, dije, una vez que confié de nuevo en mi voz. Antes de esta noche, debí explicarte que podía pasar. No me debes ninguna advertencia por algo que no es tu culpa, dijo Maggie. No te tengo miedo, Jack. Quiero que eso quede claro. Estaba preocupada por ti, no asustada de ti. Son cosas distintas. La mayoría de la gente no conoce la diferencia. La mayoría de la gente no se ha tomado el tiempo de entender qué es lo que en realidad está mirando. Maggie estiró la mano sobre la mesa y tomó la mía, la primera vez que lo hacía desde que nos conocimos. No me voy a ir por esto. Solo necesito que lo sepas, para que no te pases la próxima semana preocupado de que sí. La miré un largo momento, esta mujer que acababa de ser testigo de algo de lo que la mayoría huye, y en cambio, simplemente se había quedado. Gracias, dije, por quedarte en el cuarto. ¿A dónde más iba a ir? Dijo Maggie, como si la pregunta misma le pareciera extraña. Necesitabas a alguien en el cuarto, así que me quedé en él. El hermano menor de Maggie, Dean, manejó desde la ciudad para el Día de Acción de Gracias, y me invitaron a la cena. Para entonces yo ya era una presencia lo bastante fija en la vida de Maggie como para que no invitarme hubiera requerido más explicación que incluirme. Dean fue perfectamente cordial durante toda la cena. Fue después, en la cocina, mientras Maggie estaba ocupada con su mamá en el otro cuarto, que aprovechó un momento para hablar conmigo a solas.
El tipo específico de encerrona que pasa cuando un hermano decide que una conversación privada tiene que darse antes de que termine la visita. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Dean, con el tono de alguien que ya decidió preguntar, tenga o no permiso. Adelante. Maggie nos contó un poco de tu situación. Los despliegues, hizo un gesto vago, el mismo gesto que Maggie había usado meses antes, aunque en su versión había algo más incierto por debajo. Lo del ajuste. El estrés postraumático, dije, dándole la palabra real, ya que él parecía reacio a decirla. Dean se vio incómodo, pero siguió adelante de todos modos. No trato de ser cruel. Me caes bien. Pareces un buen tipo. Pero Maggie es mi hermana, y me preocupa que se encariñe con algo que tal vez no sea. Hizo una pausa, buscando cómo terminar la frase sin que sonara tan duro como el pensamiento debajo. Estable. A largo plazo. He leído cosas sobre lo que este tipo de cosas le puede hacer a una relación. Los episodios, lo impredecible. Me quedé un momento en la cocina, con el agua del lavaplatos corriendo detrás de mí, pensando cómo responder con honestidad, sin minimizar lo que le preocupaba, pero tampoco aceptando una descripción que no era precisa. Entiendo por qué te preocupa, dije. Yo también me preocuparía, si fuera mi hermana. Lo que sí te puedo decir con honestidad es que estoy en tratamiento. Veo a un consejero 2 veces al mes. Estoy trabajando esto de la forma en que se supone que se trabaja, despacio y con apoyo profesional real, no solo esperando que se resuelva solo, ni pidiéndole a Maggie que sea mi terapia. Sostuve su mirada. No voy a fingir que estoy completamente curado, porque no lo estoy. Y cualquiera que te diga que lo está después de tan poco tiempo probablemente te está mintiendo, o se está mintiendo a sí mismo. Pero no le estoy pidiendo a tu hermana que me arregle. Le estoy pidiendo que me conozca mientras yo hago el trabajo real de arreglar lo que se puede arreglar, y de vivir con lo que no se puede. Dean se quedó callado un momento, procesando eso con más cuidado del que su primera pregunta había sugerido que tenía. Es una respuesta más pensada de lo que esperaba, admitió Dean. He tenido tiempo de pensar cómo responder a eso. La gente hace versiones de esa pregunta más de lo que crees. Dean dudó. ¿Maggie ha visto alguna vez un episodio? ¿Uno malo? Una vez, dije con honestidad. Un episodio, al principio, provocado por un sonido que significaba algo distinto para mí de lo que debería. No entró en pánico. No trató de tocarme ni de hablarme para traerme de vuelta como hacen en las películas, que casi siempre empeora las cosas. Solo se quedó en el cuarto, dijo mi nombre de vez en cuando, bajo y firme, hasta que volví a donde en realidad estaba. Lo miré directamente. Lo manejó mejor de lo que lo manejaría la mayoría de la gente con entrenamiento formal. No creo que necesite que te preocupes por si puede con esto. Creo que ya demostró que puede. Dean miró hacia la puerta, por donde se oía la voz de Maggie riéndose de algo que había dicho su mamá. Eso no nos lo contó, dijo Dean en voz baja. No fue dramático. Fue solo una noche difícil que superamos juntos. No creo que pensara que había que reportarlo. Dean se quedó callado un largo rato. Igual me sigo preocupando, dijo finalmente. Creo que eso es lo que hacen los hermanos mayores. Pero te agradezco que hayas sido directo conmigo, en lugar de decirme lo que quería oír. No tengo mucha práctica diciéndole a la gente lo que quiere oír, dije. 11 años en el ejército casi que te quitan esa costumbre. Dean casi se rió. Casi. Maggie se enteró de la conversación esa misma noche, como suele pasar en las familias con las conversaciones que se supone deben quedar privadas. Fue a buscarme a mi porche después de que Dean se había ido, con el suéter bien cerrado contra el frío, y una expresión en la cara que no pude leer de inmediato. Dean me contó lo que te dijo Maggie. En la cocina. Estaba cuidándote, dije. No me ofendió. Eso es generoso de tu parte. Yo sigo molesta con él. Maggie se sentó en el escalón a mi lado, lo bastante cerca como para que nuestros hombros casi se tocaran. No tenía derecho a interrogarte en mi propio día de acción de gracias. Es tu hermano. Tiene derecho a preocuparse. Tiene derecho a preocuparse. No tiene derecho a decidir por mí, que es de lo que en realidad se trataba esa conversación, lo admita o no. Maggie me miró fijamente. Necesito que sepas que, sea lo que sea que te haya dicho, para mí no cambia nada. Sé lo que elegí al decidir conocerte. No soy ingenua al respecto, y no soy alguien que necesite que la protejan de una relación que ha pensado con cuidado. Se lo dije a Dean, más o menos. Lo sé. Me lo contó. Quedó, aunque a regañadientes,
impresionado. La comisura de su boca se movió. Dijo, y te lo cito textual, dio una respuesta más honesta que la mayoría de la gente, para cosas mucho más pequeñas. Viniendo de mi hermano, eso es un cumplido enorme. No los reparte fácil. Maggie miró hacia la calle, silenciosa y oscura, salvo por su luz de porche, 2 casas más abajo, fielmente encendida. Jack, quiero decirte algo, y necesito que en verdad lo escuches, en lugar de esquivarlo. Está bien. No estoy contigo a pesar de las partes difíciles. No estoy soportando algo complicado porque lo bueno le gana a lo malo. Me gustas entero, las partes firmes y las partes que todavía están sanando. No le tengo miedo a la segunda categoría. Solo quiero que lo sepas con claridad, ya que aparentemente hasta mi propia familia necesitaba que se lo explicara. La miré un largo momento. Esta mujer que había dejado la luz de su porche encendida para desconocidos por costumbre heredada, y que había terminado, sin que ninguno de los dos lo planeara, dejándola encendida específicamente para mí. Gracias, dije, por decir eso, y por la noche del episodio, por no apartarte. No iba a apartarme, dijo Maggie con sencillez. Ya había decidido que valías la pena, mucho antes de que pasara esa noche. El invierno llegó por completo en las semanas siguientes. Esa quietud específica que llega a los pueblos pequeños cuando el frío se asienta y la gente se refugia adentro más de lo que lo hacía en otoño. Mis sesiones de consejería continuaron. Algunas semanas fueron más duras que otras. Hubo una racha particularmente mala en enero, el aniversario de un episodio de mi despliegue que no voy a detallar aquí, donde la estática se puso tan fuerte que casi desaparecí dentro de mi propia casa durante 4 días. No evitando a Maggie exactamente. Solo necesitando el espacio para procesar algo en privado antes de estar listo para estar cerca de alguien. Maggie no insistió. Me escribía una vez al día. Cortos, sin exigir nada, pensando en ti, no hace falta responder, y lo dejaba ahí. El respeto específico de alguien que entendía que algunos procesos necesitan espacio, no compañía. Pasé esos 4 días casi todo el tiempo en mi propia casa, trabajando el peso específico del aniversario de la forma en que mi consejero y yo lo habíamos hablado con anticipación. Ejercicios de anclaje cuando la estática se ponía fuerte. Una rutina estructurada que le daba a mis días suficiente forma para sostenerse. Llamadas ocasionales a un compañero veterano que había conocido en un grupo de apoyo, alguien que entendía la textura particular de enero de una forma que la mayoría no podía. Se llamaba Pete, un exmarine que llevaba la ferretería de la calle principal, y que se había vuelto una especie de mentor no oficial en los meses desde que yo había vuelto. Alguien que había pasado por su propia versión de esto hace más tiempo, y que había salido del otro lado, funcional, aunque no del todo sin cicatrices. Algunos años son más duros que otros, me dijo Pete en una de esas llamadas de enero. El aniversario no se hace más chico. Solo te vuelves más practicado en cargarlo. Eso no es lo mismo que se vaya, pero es algo. Maggie me sigue escribiendo, le conté. No le he contestado mucho. No quiero meter esto en su espacio. ¿Ella sabe qué día es hoy? ¿Qué semana es esta? En términos generales, no los detalles. Deberías considerar contarle los detalles, dijo Pete. No porque tenga que arreglarlo, sino porque cargar algo solo no es lo mismo que cargarlo bien. Hay una diferencia entre procesar algo en privado y aislarte de alguien que ya demostró que está ahí para cosas más difíciles que esta. Pensé en eso el resto del día. Al 5.º día fui a verla. ¿Estás bien?, preguntó Maggie cuando abrió la puerta. Mejor. Perdón por desaparecer. No tienes que disculparte por cuidarte a ti mismo, dijo Maggie, y se hizo a un lado para dejarme pasar. Sabía que me ibas a buscar cuando estuvieras listo. No pensaba irme a ningún lado. Me quedé parado en su puerta un momento, mirando a esta mujer que había hecho espacio, siempre, para cada versión de mí que se había encontrado hasta ahora. El firme, el que luchaba, el que necesitaba espacio, y el que necesitaba compañía. Todo eso, sostenido sin drama ni análisis excesivo. No lo digo suficiente, dije, pero me doy cuenta de todo lo que haces. El espacio cuando necesito espacio, las preguntas cuando necesito que alguien pregunte, la luz del porche incluso ahora, aunque ya sabes que ya no salgo a revisarla. Me doy cuenta de todo. Y no creo haberte dicho con suficiente claridad lo que eso significa. Los ojos de Maggie brillaban bajo la luz de la puerta. No tienes que estar solo esta noche, dijo Maggie en voz baja. Las mismas palabras de aquella primera conversación, aunque los dos sabíamos que esta versión significaba algo que la original todavía no tenía.
Ya no era una oferta extendida a un desconocido por costumbre amable, sino la afirmación de un hecho, entre dos personas que habían construido algo que ninguno de los dos había planeado, y de lo que ya los dos dependían. Lo sé, dije. Ya llevo un tiempo sin estarlo. Solo no lo había dicho en voz alta. Maggie estiró la mano y yo la tomé, y nos quedamos parados en su puerta un largo rato, con la luz del porche brillando firme detrás de nosotros, como siempre lo había hecho, como aparentemente siempre lo haría. La primavera llegó a Millbrook de la forma en que llega a los pueblos pequeños, despacio, y después de golpe, con la nieve retirándose hacia el lodo, y después hacia los primeros bordes verdes de algo nuevo. Mi consejería siguió, un trabajo constante sin una línea de meta dramática, pero con un progreso real y medible, si sabías dónde buscarlo. La estática estaba más callada la mayoría de los días. No desaparecida. No creo que se vaya a ir del todo, y he hecho las paces con eso, de la forma en que uno hace las paces con un rasgo permanente del paisaje, en lugar de un problema esperando ser resuelto. La luz del porche de Maggie seguía encendiéndose cada noche, la misma costumbre heredada de su abuela, la misma pequeña bondad extendida hacia una calle que ya casi no la necesitaba, pero que igual apreciaba el gesto. Solo que ahora ya no era una señal para desconocidos, era simplemente la luz encendida en la casa donde, más noches que no, yo ya estaba adentro. Para principios de primavera ya había llevado mis pocas cosas necesarias, la lenta migración no oficial que pasa cuando dos personas dejan de fingir que no están construyendo una vida juntos. Mi casa siguió siendo mía. No estaba listo para venderla, el último vínculo físico con mis padres. Y Maggie lo entendió sin necesidad de que se lo explicara 2 veces. Pero la luz del porche, la que había llamado mi atención en la noche más solitaria de mi regreso, se había convertido en algo más parecido a un hogar que la casa que en verdad había heredado. Una tarde de mayo, sentados en su porche con el café ya tibio entre los dos, Maggie me preguntó si alguna vez pensaba en apagar la luz, ahora que ya había cumplido su propósito original. No, dije. Creo que deberías dejarla encendida. Aunque sabes que ahora siempre estoy adentro. Ya no necesitas la señal. Ya no se trata de la señal, dije. Ahora es solo nuestra luz. Me gustaría que se quedara encendida incluso en las noches en que nada está mal. Especialmente en esas noches. Maggie me miró un largo momento, y después estiró la mano y ajustó la luz del porche, un poco, aunque no necesitaba ajuste. Un gesto pequeño e innecesario que significaba algo más grande que la acción en sí. Entonces se queda encendida, dijo Maggie, para siempre. Nos quedamos ahí un rato más, la luz firme sobre nosotros, la calle en silencio, con esa quietud particular de las tardes de primavera en los pueblos pequeños. Y pensé en una luz de porche que alguna vez había sido la única señal de vida en una calle oscura, y que se había convertido, despacio y sin que ninguno de los dos lo planeara, en el verdadero centro de la mía. Pete vino a cenar la semana siguiente. Maggie había insistido en conocerlo en persona después de escuchar cuánto me había ayudado durante la racha de enero, y los dos se llevaron bien de inmediato, intercambiando historias sobre los vecinos más extraños de Millbrook, mientras yo, casi todo el tiempo, solo escuchaba, cómodo de una forma a la que todavía me estaba acostumbrando. Hiciste bien, me dijo Pete en voz baja, mientras Maggie estaba en la cocina por el postre. Encontrar a alguien que en verdad entiende la diferencia entre arreglar y simplemente estar presente. La mayoría de la gente nunca descubre cuál de las dos cosas sabe hacer. Ella lo entendió más rápido que yo, admití. Algunas personas nacen con ese instinto. Eso no nos hace menos afortunados al resto, por encontrarlas. Pensé en eso, en la abuela de Maggie y la luz del porche, y 50 años de una pequeña costumbre que había sobrevivido a su propósito original y se había convertido en otra cosa por completo. Pensé en un episodio sobrevivido en una cocina en silencio, y en una conversación de acción de gracias que empezó a la defensiva y terminó honesta, y en un hermano que se había preocupado por amor, y que había terminado por confiar, porque el amor bien hecho, tarde o temprano, confía en la persona por la que se preocupa. Al final, nada de esto había sido dramático. Eso fue lo que no esperaba al entrar en todo esto. Que sanar de verdad, del tipo que en realidad se sostiene, casi nunca se anuncia con la clase de momentos que construyen las películas. Pasa en luces de porche dejadas encendidas por costumbre. En alguien que se queda en un cuarto, en lugar de salir de él. En pequeñas bondades no pedidas que se acumulan, despacio, hasta volverse lo bastante firmes como para llamarlas una vida. Maggie volvió con el postre, lo puso en la mesa entre los tres,
y le hizo a Pete una pregunta sobre su ferretería que no tenía nada que ver con lo que acabábamos de hablar. Y la noche siguió como siguen las buenas noches. Común, sin nada extraordinario, y exactamente suficiente. ¿Qué habrían hecho ustedes si volvieran de algo difícil a una casa vacía, y la única luz encendida en toda la calle perteneciera a alguien que ni siquiera sabía su nombre todavía? ¿Alguna vez han descubierto que sanar no pasa de golpe? Pasa porque alguien decidió dejar la luz encendida el tiempo suficiente para que ustedes encontraran el camino de vuelta. Si esta historia significó algo para ustedes, o si son alguien que sirvió y está encontrando el camino de regreso, por favor sepan que existe apoyo, y que pedir ayuda es una señal de fortaleza, no de debilidad. La línea de crisis para veteranos está disponible si necesitan hablar con alguien. Cuéntenme su historia en los comentarios. Si les gustó este vídeo, denle like, suscríbanse, y nos vemos en el próximo.